materia de la unidad 3. La materia de la unidad 3, recuerden que parte con la medición del desempeño, que comenzamos a ver esa materia antes de la segunda prueba, ¿ya? Entonces, vamos a continuar con la materia asociada a la medición del desempeño y también vamos a ver cuáles son algunos cálculos de las variaciones con respecto al desempeño, que nos sirven mucho entonces como para poder realizar control y verificar que efectivamente estemos comportándonos de acuerdo a la estrategia. Entonces, para continuar con esta materia, hay que tener en cuenta también otras consideraciones, ya que el sistema de medición del desempeño lo que busca es abordar las necesidades de distintas partes, distintos interesados dentro de la organización. Entonces, lo que hace es mezclar diferentes medidas estratégicas. Dentro de ellas están la medición de los resultados, indicadores básicos, medidas financieras y no financieras, medidas internas y también externas. Entonces, también cuando se diseñan estos sistemas de medición del desempeño hay que tener en cuenta todas estas medidas que lo componen. Vamos a ir viendo entonces en qué consiste cada una de estas. Cuando hablamos de medidas de resultados e impulsores, ¿estas qué hacen? Tal cual su nombre lo indica, nos muestran los resultados de la estrategia. Nos muestran si efectivamente estamos o no cumpliendo con la estrategia que definimos. Y una de estas medidas puede ser si estamos logrando a lo mejor la utilidad de los ingresos por venta, si estos son de acuerdo a lo presupuestado, de acuerdo a lo esperado. Cuando hablamos de medida de resultados, lo que estamos hablando principalmente son de medidas que no están hablando de un momento que ya pasó en el tiempo. Podríamos decir que son indicadores atrasados. Nos cuentan lo que ya pasó, lo que ya hicimos, los resultados que obtuvimos con lo que ya hicimos. Por lo tanto, cuando hablamos de indicadores básicos, la medición de los indicadores básicos, ahí ya lo que estamos hablando es lo que va sucediendo en el tiempo. Por lo tanto, los tomamos como indicadores que son adelantados, porque nos van contando cómo vamos avanzando, cómo vamos trabajando para cumplir con las estrategias, con los objetivos y las metas planteadas. Entonces, nos van indicando cómo vamos avanzando hacia la aplicación de la estrategia que hemos definido. Ambos son importantes. Es bueno saber cómo nuestras acciones resultaron, cuáles fueron las consecuencias de las acciones que vimos, pero también los indicadores básicos que nos permiten conocer cómo lo estamos haciendo en ese minuto y poder hacer seguimiento, poder hacer control, poder hacer cambios si se requieren. Porque sobre todo a niveles inferiores es importante saber cómo se va avanzando en las acciones y cómo los cambios que se van realizando nos van acercando o también podría ser incluso alejando del resultado, de lo que queremos obtener, de lo que buscamos lograr dentro de la compañía. Cuando la compañía se centra en aspectos que son básicos del negocio, esta medición de los indicadores, como les decía, va a afectar el resultado que vamos a conseguir. Por ejemplo, si lo que queremos es disminuir el tiempo en que la compañía comercialice sus productos en el mercado y nos centramos específicamente en ese tiempo, lo que vamos a hacer es ir midiendo cuál es el avance con respecto a ese tiempo, registrar cómo vamos disminuyendo
el tiempo de puesta en el mercado de nuestro producto y vamos a ver qué tan fácil o qué tan factible o qué tanto nos estamos acercando a cumplir con esta meta. Y por lo tanto, cuando es algo que estamos midiendo, también lo que va a hacer es que todas las personas conozcan que buscamos conseguir esta meta y también los va a motivar, a todo el personal que esté involucrado los va a motivar a realizar acciones y a medir si efectivamente se está aportando o no con el cumplimiento de este objetivo. Hay casos en que, por ejemplo, podríamos tener una medida de resultado que indique que hay un problema, pero por otro lado podríamos detectar que la estrategia está bien aplicada. Cuando existe esta diferencia, hay que analizar la estrategia porque es posible que lo que debamos modificar es la estrategia que está definida. También tenemos medidas financieras y no financieras. Esto lo hablamos la clase pasada, que principalmente la medición de resultados se centra en medidas financieras, pero que las medidas no financieras también son importantes. En las medidas internas y externas se debe buscar un equilibrio entre estas mediciones, como por ejemplo, si estamos buscando la satisfacción del cliente, que sería una medida externa, también debemos realizar una medición interna de acuerdo a todos los procesos internos que están afectando a que efectivamente se realice de forma exitosa la entrega de nuestro producto al cliente y este cliente aumente su satisfacción. Por eso se debe realizar este equilibrio entre las medidas internas y externas, ver cómo también las medidas internas pueden afectar a la medición externa. Dentro de la medición del desempeño, del sistema de medición de desempeño, uno de los aspectos más importantes de este es la capacidad que tiene para medir los resultados y los impulsores para lograr que la organización lleve a cabo acciones que están acorde a la estrategia definida. ¿Y esto qué consigue? Consigue que si la organización logra vincular los objetivos financieros y estratégicos con los objetivos que tienen los niveles inferiores, va a lograr lo que son lo que es la congruencia en las metas. Porque de esta forma todos los empleados de toda la organización van a poder comprender que las acciones que ellos emprenden van a afectar la estrategia de la empresa. Entonces también contribuye a que exista esta congruencia. Como estas medidas están relacionadas con la estrategia de la empresa, cuando establezcamos la medición de los indicadores de desempeño, estos deben ser específicos en cuanto a la estrategia, porque están relacionados directamente con ella, y también específicos en relación a la empresa. Todas las mediciones de los indicadores de desempeño están vinculados entonces de forma descendente hacia los niveles inferiores y están relacionados con objetivos específicos de toda la empresa. ¿Por qué con los objetivos? Porque los objetivos lo que permiten es que quede aún más claro la estrategia para todos los niveles dentro de la empresa. Entonces, de esta forma, todos dentro de la empresa, todos los trabajadores van a conocer lo que se necesita hacer
cómo se debe hacer y cuánto se debe hacer para lograr estos objetivos específicos y por lo tanto para lograr la estrategia de la cual ellos derivan. Por lo tanto, entonces, el indicador que tenemos de desempeño lo que hace es medir lo que es una relación de causa y efecto. Y esta relación de causa y efecto lo que permite es que se entienda de mejor forma cómo las medidas no financieras afectan a las medidas financieras. Y como medida no financiera podemos mencionar la calidad del producto. Si la calidad del producto es baja, lo más probable es que mis ingresos, que mis ventas bajen. Por lo tanto, afecta a una medida financiera. Si la calidad del producto es alta, podría afectar a que las ventas aumenten. Entonces también tiene una implicancia sobre la medida financiera. En cuanto a las perspectivas, recuerden que estas son las perspectivas dentro de la organización y que están muy relacionadas con el Balance Scorecard. Tenemos una perspectiva de innovación y aprendizaje, una perspectiva interna, una perspectiva de los clientes y una perspectiva financiera. ¿Cuáles son las medidas asociadas a este cambio que se pueden aplicar? En cuanto, por ejemplo, a las perspectivas de innovación y aprendizaje, asociado a lo que es las habilidades de producción, todo lo que es capacitación e innovación relacionado con la producción de nuestros productos, con la fabricación. En la perspectiva de comercio interno, nos habla de los rendimientos y los tiempos de ciclo. Perspectiva de los clientes, qué tan satisfechos están nuestros clientes con nuestro producto, con nuestro servicio. Y la perspectiva financiera, cómo todas estas medidas afectan al crecimiento y a los ingresos por ventas. Entonces, todas estas medidas están relacionadas entre sí. De eso es lo que habla la medición del desempeño social del cambio impulsor. Tienen todas estas relaciones de causa y efecto. El aplicar capacitaciones, el aumentar la habilidad de producción, va a tener un efecto inmediato sobre los rendimientos y sobre los tiempos de ciclo. Y así sucesivamente con cada una de las siguientes etapas. Entonces se relacionan de forma descendente y tienen estas relaciones de causa y efecto. En base a esto, entonces, cuando hablamos de que capacitamos a nuestro empleado o incluso seleccionamos de mejor forma a los trabajadores de nuestra organización y nos enfocamos en esto al área de producción, al tener estos una mayor habilidad, un mayor conocimiento, van a generar un producto de mejor calidad. Y esto lo vamos a medir a través de los rendimientos de los trabajadores de producción. También una mejor entrega a tiempo del producto podría también generar una mejor calidad del producto y esto puede estar medido en el intervalo de tiempo en el que el pedido se entrega. Y por lo tanto, estas acciones también pueden afectar a lo que es la lealtad del cliente, a lo que es su satisfacción. ¿Cómo podemos medir su satisfacción? A través de encuestas. Si el cliente está más satisfecho, lo más probable es que haya un marketing de boca a boca y las ventas aumenten. ¿Y esto cómo lo vamos a medir? Lo medimos a través del crecimiento en las ventas. Entonces, lo importante es lo que habíamos hablado, que todas estas medidas dentro de los indicadores de desempeño deben estar vinculadas entre sí como relaciones causa-efecto. Y de esta forma lo que vamos a hacer es traducir la estrategia en acciones.
Cuando hablamos de los factores básicos de éxito, podemos mencionar también aquellos que están centrados en el cliente. Y dentro de todas estas variables que están centradas en el cliente, tenemos aquellas llamadas reservados, donde tenemos todos los registros de los pedidos de ventas, y estos pedidos se registran antes de incluso de que se realice la venta, de que la venta se ingrese. O sea, son solicitudes de pedidos futuros. Y esta información se registra, se guarda, debido a que es importante saber cuántos pedidos, cuánta demanda tenemos, porque puede ser que las ventas no reflejen efectivamente la cantidad de demanda que tenemos, porque a lo mejor no tenemos la capacidad de poder llegar a toda esa cantidad de clientes o a toda esa cantidad de ventas. Por eso es un mejor indicador que el ingreso por ventas. Si este indicador baja, es posible que necesitemos hacer cambios en lo que es las campañas de marketing. Que las campañas de marketing no están siendo bien exitosas y no están capturando la cantidad de pedidos que necesitamos, la cantidad de pedidos que veníamos registrando a través del tiempo. Si miramos un ejemplo asociado a las revistas, todas aquellas suscripciones a revistas o periódicos que estén expiradas, sería una variable a medir, ya que una reducción, por ejemplo, en estas suscripciones indica que a lo mejor todos los esfuerzos en promoción, en publicidad o a lo mejor incluso en el contenido de la revista no están siendo los adecuados, no están siendo los que quieren los clientes. Si miramos, por ejemplo, un restaurante, nuestra medida sería la cantidad de platos que servimos dentro de algún día, de un periodo de tiempo, día, semana, año. Y eso serían nuestras variables a medir para ver si efectivamente estamos funcionando de buena forma, estamos logrando llegar a nuestros clientes. Dentro de esto, entonces, como les decía, tenemos todos aquellos pedidos que por falta de inventario no pudimos, a los cuales no pudimos responder. Entonces ahí lo que se evidencia es que la planificación de ventas con la planificación de producción no están alineadas. Y cuando no logramos cumplir a los clientes, lo más probable es que consigamos clientes insatisfechos, que nos realizaron pedidos a los cuales no le pudimos responder en tiempo y forma, y por lo tanto entonces van a ser clientes que a lo mejor no van a volver a confiar en la compañía. Otra medida centrada en el cliente está relacionada con la participación de mercado, la cual también debe ser una variable que debe estar siempre en la mira de las empresas, ya que si disminuye nuestra posición competitiva, también puede ser efecto de variables como, por ejemplo, asociadas al crecimiento global de la industria en la que estamos inmersos. Otra variable son las cuentas de clientes importantes, como por ejemplo, dentro de la empresa pueden haber minoristas, pero también hay grandes empresas, como por ejemplo aquellas empresas que le trabajan a los supermercados. Entonces también tener estas variables básicas en la mira de cuáles son nuestros clientes más importantes, nuestras cuentas más importantes, también pueden estar relacionadas con cómo estamos haciendo nuestra estrategia de marketing. La satisfacción del cliente, la retención del cliente y la lealtad del cliente son como las más conocidas. La satisfacción, generalmente entonces la medimos a través de encuestas. También se utilizan los compradores misteriosos,
que son los clientes incógnitos, y lo podemos también evaluar a través de la cantidad de reclamos que podemos tener por nuestro producto o servicio. Cuando hablamos de retención del cliente, estamos hablando de cuánto tiempo el cliente está asociado a nuestra compañía, cuánto tiempo lleva comprándonos, qué tan, qué tanto tiempo, cuál es la duración entonces de esta relación. Y la lealtad del cliente la medimos a través de las compras repetidas. Cada cuánto tiempo el cliente nos compra, en qué cantidad, en cuánto dinero gasta en hacer nuestras compras. ¿Cómo nos recomienda? ¿Cuál es el porcentaje asociado a las necesidades que usted tiene del producto o servicio? Dentro entonces de los factores básicos también podemos hablar de aquellos que están relacionados con los procesos comerciales internos. Y esto tiene que ver, por ejemplo, con las entregas a tiempo, con la rotación de inventario, con qué tanto estamos utilizando la capacidad de nuestra compañía, de nuestra fábrica. Como por ejemplo, si estamos trabajando o estamos analizando empresas de fabricación, es sumamente importante saber qué porcentaje de nuestra fábrica estamos utilizando para poder eh, solventar los costos fijos de la fabricación. Cuando hablamos de alguna empresa de servicios profesionales, el indicador sería el porcentaje de horas profesionales disponibles que se factura a los clientes, es decir, el tiempo vendido. En un hotel serían, por ejemplo, todas las habitaciones que están ocupadas en un día, versus la capacidad máxima de utilización. Otro factor interno importante es la calidad. Y dentro de la calidad, por ejemplo, podemos mencionar la cantidad de unidades defectuosas que entregan los proveedores, las entregas que se demoraron, cuántas de ellas y con qué frecuencia, los rendimientos, los desechos, cuántas veces repetimos los procesos, las fallas de maquinaria, cuántas veces cumplimos con los calendarios de producción, con las entregas, y así una serie de indicadores asociados a la calidad. Tenemos también el tiempo de ciclo. Y el tiempo de ciclo lo que nos permite es saber cuáles son nuestros requerimientos de inventario. Entonces tenemos una ecuación para el tiempo de ciclo que está dada por el tiempo de procesamiento, más el tiempo de almacenamiento, más el tiempo de desplazamiento, más el tiempo de inspección. Dentro de todos estos tiempos que están mencionados en esta ecuación, solo el tiempo de procesamiento es el que agrega valor al producto. Ninguno de los otros, ni el tiempo de almacenamiento, ni desplazamiento, ni inspección, hacen que el producto tenga mayor valor. Entonces, este análisis que se realiza sobre el tiempo de ciclo, lo que busca es identificar aquellas actividades que no le agreguen valor directamente al producto. ¿Para qué? Para eliminarlas si se puede o reducirlas, reducir el costo asociado para llevarlas a cabo. ¿Qué pasa mucho en las empresas, sobre todo de fabricación? Que entre una etapa del proceso y otra se producen cuellos de botella, se producen mayores tiempos de desplazamiento. Entonces, ¿qué se busca? En esos casos se busca realizar mejoras en el proceso, por ejemplo, para reubicar estas estaciones de trabajo, estas etapas dentro del proceso de fabricación, para reducir entonces estos costos de desplazamiento, estos costos de transporte.
Cuando hablamos de un sistema justo a tiempo, que me imagino que lo han visto, just in time, lo que hacemos es centrarnos en el tiempo, sin perder la vista, obviamente, en el costo que está asociado. Pero sabemos que al reducir los tiempos de ciclo también vamos a tener una reducción en los costos. Una forma de realizar el seguimiento a un sistema justo a tiempo sería calcular, por ejemplo, cuál es el tiempo de procesamiento dividido en el tiempo de ciclo. ¿Y qué se busca? Se busca que esta proporción sea igual a 1. Esa sería una forma entonces de supervisar que estamos cumpliendo bien con nuestro sistema, que estamos ejecutando bien el sistema justo a tiempo. Para implantar un sistema de medición de desempeño, necesitamos realizar 4 pasos. Lo primero es definir la estrategia. Luego, definir cuáles son las medidas de la estrategia. Un tercer paso es integrar estas medidas al sistema de gestión. Y el cuarto, revisar las medidas y los resultados de forma frecuente. Vamos a ver en qué consiste cada uno de ellos. El primer paso entonces dijimos que era definir la estrategia. ¿Qué es lo importante en este primer paso? Que las metas de la organización estén claras, que estén bien detalladas y que estén definidos y establecidos los objetivos. Cuando hablamos de una empresa o una sola industria, el indicador de desempeño se elabora entonces a nivel corporativo y después se va comunicando a los niveles funcionales inferiores. Si hablamos de un conglomerado, como sabemos que los conglomerados son empresas que funcionan de alguna forma como si fueran empresas independientes, el indicador de desempeño se elabora en cada una de las unidades de negocio. Entonces, todos los departamentos funcionales dentro de la unidad de negocio tienen que tener sus indicadores de desempeño. Y estos entonces se comunican a los niveles inferiores para que estén alineados. Pero además de establecer un indicador de desempeño por unidad de negocio, también debemos establecer un indicador de desempeño corporativo para lograr que haya cierta colaboración o sinergia entre las unidades de negocio que componen entonces a este tipo de empresa. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Va quedando claro? ¿Tienen alguna duda? ¿Todo bien hasta ahí o no? Después vamos a hacer unos ejercicios y se va a volver un poco más entretenido. El segundo paso entonces es definir las medidas de la estrategia. Y estas medidas sirven de apoyo a la estrategia que ya fue definida en el paso anterior. Entonces, ¿qué se hace acá? Lo que hace la empresa es centrarse en las medidas que son críticas. Porque recuerden que cuando hablamos de mediciones,
Hablamos de cómo tenía que ser un indicador, pero también dijimos que una de esas cosas que fuera relevante. O sea, no podemos dejar todas las mediciones y todos los indicadores que se nos ocurran porque vamos a perder el foco si lo hacemos de esta forma. Hay demasiados indicadores dentro de un tablero de control. Entonces es importante que se dejen aquellas medidas más relevantes, más específicas, las más críticas y que se vinculen entonces las medidas individuales entre sí para hacer esta relación de causa y efecto que habíamos conversado. El tercer paso es integrar estas medidas al sistema de gestión. Entonces, el indicador de desempeño que definamos tiene que estar asociado a lo que es la estructura de la empresa, a la cultura, a las prácticas de recursos humanos. Y estas prácticas de recursos humanos pueden ser tanto las formales como las informales, como lo que hablamos de la relación formal e informal. Y como cuarta etapa dijimos que había que revisar con frecuencia las medidas y los resultados. ¿Qué debe tener presente entonces en esta etapa la empresa? Debe hacerse preguntas como, ¿la empresa funciona de acuerdo con las medidas de resultado? ¿Cómo funciona la empresa de acuerdo con las medidas de los impulsores? ¿Cómo cambió la estrategia de la empresa desde la última revisión? ¿Cómo cambiaron las medidas del indicador de desempeño? Y qué es lo más importante cuando se realizan estas revisiones, es que las medidas que se realicen, la revisión que se realice va a ser un indicador de si la estrategia se está aplicando o no de forma correcta y cómo está funcionando dentro de la empresa. Además, es una forma de demostrar que la dirección de la empresa considera que estas medidas son importantes. Mantiene las medidas alineadas con la estrategia, que la estrategia puede ir cambiando, y mejora las mediciones. Poner en marcha los sistemas de medición de desempeño también tiene algunas dificultades. ¿Y cuáles serían algunas dificultades que se encuentran al poner en práctica entonces estos sistemas de medición? Una de ellas es que no hay una buena correlación entre las medidas no financieras y los resultados. Y esto porque no siempre que se logren los objetivos en un área no financiera va a generar utilidades a futuro. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en un área que no financiera, no sé, recursos humanos. Recursos humanos tiene a lo mejor sus objetivos asociados a capacitaciones, tiene objetivos relacionados con la selección, pero que esta área no financiera realice de muy buena forma su trabajo y cumpla con sus objetivos, no garantiza que la empresa va a tener utilidades o buenas medidas financieras en el ejercicio. Por lo tanto, no es obvio que existe esta relación. Otra dificultad es la obsesión que existe con obtener resultados financieros. Cuando hay un programa de incentivo que está mal diseñado, suele haber mucha más presión dentro de la empresa hacia los trabajadores. ¿Y qué pasa? Que generalmente los incentivos son pagados asociados al desempeño financiero. Y esto afecta directamente a lo que es la congruencia en las metas. ¿Por qué? Porque como hemos hablado en oportunidades anteriores, pero voy a cortar un poquito el audio porque hay mucho ruido.
que ahí pasó. Si vuelve a pasar, lo voy a cortar de nuevo. Entonces, como habíamos conversado, cuando nos miden solo por los objetivos financieros, ¿qué pasa? Que los trabajadores, los gerentes, se centran mucho más en conseguir los objetivos financieros y no los objetivos no financieros. Otra dificultad es que las medidas puede ser que no estén actualizadas. Hay empresas que no tienen un mecanismo, una forma sistemática de realizar revisiones y de alinear entonces las medidas, las mediciones a la nueva estrategia o a los cambios establecidos en la estrategia. Entonces, ¿qué pasa? Que puede ser que sigamos haciendo mediciones, lo sigamos eh, verificando las medidas, pero ya no están asociadas a la nueva estrategia, están asociadas a una estrategia anterior, porque no existe este procedimiento formal de revisión. También puede ser que haya un exceso de mediciones, que es lo que hablábamos. Lo importante es dejar indicadores que sean relevantes, que sean específicos, que sirvan para poder tener una visión y tomar acciones necesarias para corregir la estrategia, corregir las acciones que tengamos que hacer para llevar a cabo la estrategia. ¿Cuántas son la cantidad de mediciones que debemos incorporar? No hay un número. Se cree que hasta 50 pueden ser el número máximo, pero lo que hay que buscar es un equilibrio. No pueden ser muy pocas porque a lo mejor van a faltar mediciones que son necesarias para poder supervisar las actividades y la ejecución de la estrategia. Y si son muchas, el gerente, la persona que va a mirar estas mediciones, no va a enfocarse bien en las cosas que son relevantes y que son importantes. Entonces hay que tratar de hacer este equilibrio al momento de establecer cuántas mediciones, cuántos indicadores vamos a incorporar. Otra dificultad son las ponderaciones. Hay empresas que combinan las medidas financieras y las no financieras en un solo informe, pero ¿qué pasa? Que no siempre se le asignan ponderaciones o pesos a estos indicadores, pesos para el desempeño individual. Entonces, si no hay ponderaciones, es decir, cuánto pesa cada uno de estos indicadores, ya sea financiero o no financiero, es mucho más difícil poder realizar bien la medición y dar y entregar bien lo que es la medición individual de cada persona asociada a todos sus indicadores. Ahora vamos a pasar a lo que son los análisis de los reportes de desempeño financiero, es decir, al cálculo de las variaciones que tenemos con respecto al presupuesto. Entonces, esto es alguna de las formas que tenemos de medir el desempeño. Hay empresas que realizan este análisis de forma mensual y lo que van haciendo es evaluar cuál es la diferencia entre los ingresos, los gastos, los presupuestos para la organización o para cada una de las unidades comerciales. Las variaciones se conforman de forma jerárquica, como se ve en la figura. Parten de el desempeño total de la unidad comercial y se va dividiendo entonces en variaciones de ingresos, variaciones de gastos. Eh, las variaciones de ingresos a su vez se dividen en variaciones de volumen, de precio, ya sea para la unidad comercial o para el total. También se pueden dividir, por ejemplo, en categorías adicionales como el área de ventas. Las variaciones de costos están asociadas principalmente a lo que son los costos de fabricación.
Y estos a su vez también se dividen ya sea en costos variables o costos fijos. Entonces, por eso tenemos una relación jerárquica de las variaciones que se calculan. Entonces, los tipos de desviaciones las podemos calcular de acuerdo a cierta clasificación. Y esta clasificación es asociada a la naturaleza de las partidas que se están estudiando. Entonces tenemos cálculo de desviaciones de ingresos por ventas, de gastos de producción, gastos comerciales, gastos de estructura, gastos de personal. ¿Qué debemos tener presente al momento de realizar estos análisis? Lo primero es que no solo debemos calcular cuánto es la desviación, sino que además, tal cual su nombre lo indica, debemos analizar, es decir, tenemos que buscar una explicación, una razón que hizo que, por ejemplo, hubiese una variación negativa, una baja productividad, a lo mejor exceso de horas extras, una mayor rotación del personal. Y debemos buscar entonces el por qué, cuál es el motivo por el que se produjo esta desviación. Y dentro de esos motivos, por ejemplo, podríamos decir que a lo mejor tenemos una mayor rotación debido a lo que hablamos, al ejercicio que vimos para la prueba. ¿Se acuerdan que había una alta rotación porque mis sueldos y mi plan de incentivo no estaba acorde al mercado? Entonces, hacemos un cálculo de la desviación, pero también lo que buscamos es analizar qué está ocurriendo y por qué podría estar ocurriendo. También tenemos que tener presente una evaluación, si el resultado que estamos obteniendo para la organización es coherente con la evolución del mercado en la cual está inmersa la empresa. Y también es importante que analicemos la competencia, cómo ha evolucionado la competencia y compararla en aspectos comerciales, financieros y productivos con nuestra organización. ¿En qué nos aporta esto? En que cuando la información la contrastamos en diferentes perspectivas, podemos tomar de mejor forma decisiones y orientar mejor también a la organización hacia los objetivos. Como tomamos decisiones correctivas, ¿qué tenemos que hacer? También estas debemos analizarlas, también debemos evaluar si fueron efectivas y si cambió la tendencia de la desviación que calculamos anteriormente. Y en base a todo este análisis, a lo mejor lo que podríamos hacer también es modificar los objetivos que buscamos conseguir. Decíamos entonces que dentro de los tipos de desviaciones tenemos la de ingresos por ventas. Esta partida de ingresos por ventas está directamente asociada y condicionada por la política de precios que se aplicó, por los productos que se vendieron, la cantidad de ellos, el tipo de producto, si tenemos nuevos clientes o no, el medio por el cual se distribuyeron estos productos, entre otras variables que afectan a los ingresos por venta. ¿Qué debemos tener en cuenta entonces cuando lo analicemos? Debemos hacer una comparación en el volumen total de ventas que se registraron en el periodo en el cual estamos haciendo el análisis con lo presupuestado y las realizadas en el año anterior. También lo que debemos hacer es segmentar las ventas por producto, por familia de producto, a lo mejor por tipo de cliente, por área geográfica, esto también depende de la empresa. ¿Y por qué lo segmentamos? Porque esto nos permite
identificar si la desviación se debe únicamente a un producto determinado, que a lo mejor no funcionó, que no tuvo aceptación en el mercado, o a lo mejor es una desviación que se produjo en todos nuestros productos. Y si hacemos, por ejemplo, lo hacemos asociado al área geográfica, al tipo de cliente, también podemos identificar si es un producto asociado con cierto tipo de cliente o en cierta área geográfica donde no está a lo mejor teniendo la aceptación que nosotros queremos. Además, tenemos que analizar quiénes son los principales clientes y dentro de los principales clientes, qué tanto es el peso que ellos tienen en el total de las ventas que tenemos dentro del periodo que estamos evaluando. Hay ruido, no, esperen un poquito. Ya, ahí disminuyó un poco. Entonces, es importante que veamos cuáles son nuestros principales clientes, cómo entonces ellos se comportan de acuerdo a la facturación que estamos teniendo. También, ¿por qué es importante esto? Porque si, por ejemplo, estamos centrados en muy pocos clientes, hay un mayor riesgo de que si alguno de ellos no nos sigue comprando y prefiere la competencia, por ejemplo, va a afectar inmediatamente a nuestro desempeño, a nuestros logros en la facturación y vamos a tener pérdidas. Entonces, si detectamos que hay mucha dependencia de uno o más clientes, lo que debemos hacer, por ejemplo, sería diversificar nuestra cartera de clientes. Luego, podemos analizar el total de la facturación. Y en el total de la facturación lo que indicamos es qué porcentaje de la facturación está asociada a la venta de cada uno de nuestros productos. Y aquí también lo que podemos evaluar es la asociación finalmente que hay entre las ventas y la rentabilidad que cada uno de estos productos aporta. También debemos analizar cuáles son nuestros nuevos clientes, qué producto es el que están comprando. Evaluar si, por ejemplo, son sensibles al precio o a lo mejor lo que buscan es diferenciación, innovación tecnológica. Entonces, lo que buscamos en esta etapa, en este apartado, es conocer por qué estos nuevos clientes compraron nuestro producto. ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué atrajimos a esos nuevos clientes? También debemos evaluar cuáles son las ventas conseguidas respecto a las ofertas presentadas y poder sacar conclusiones entonces con respecto a esto. Es importante también que estudiemos cuáles son las zonas de venta, los planes de distribución que hayan alcanzado altas cifras de facturación. También es importante que cada una de estas zonas se analicen de forma separada, porque también puede variar el potencial de cada una de ellas. Y esto puede ser, por ejemplo, por el número de habitantes, por los ingresos que tienen las personas en esa área geográfica, porque a lo mejor hay más o menos competencia. Entonces, también es importante estudiar bien esta zona para poder explicar el porqué de las variaciones. Para estimar cuáles son las variaciones de ingresos por venta, tenemos distintas metodologías de análisis de las desviaciones sobre las ventas. Y estas metodologías son variación en los precios de venta, variación en las unidades vendidas o en las horas realizadas y variación en la distribución de ventas por productos. Tenemos entonces el presupuesto en miles de dólares para una organización.
para cierto mes dentro del año. Esta empresa tiene 3 productos, producto A, producto B y producto C, donde nos indica que la cantidad producida es de 100 unidades. Las ventas entonces nos indican que se van a vender a $1 la unidad, por lo tanto van a tener $100 para el producto A, el producto B se va a vender a $2, por lo tanto son $200, el producto C se venderá a $3, por lo tanto tendrá una venta de $300 y el presupuesto total nos indica que para enero, por la venta de estos 3 productos, tendría un ingreso de $600. Detalla en este presupuesto el costo variable estándar, donde tenemos la materia prima directa de 0,5 para el producto A, 0,7 para el producto B y 1,5 para el producto C. Por lo tanto, como un costo variable, multiplicamos 0,5 por la cantidad de unidades que es 100, tenemos 50, 0,7 por 100 del producto B, 70 y así. Por lo tanto, tenemos entonces que el costo variable asociado a la materia prima para enero de este presupuesto es 270, ese es el estimado. Lo mismo en cuanto a la mano de obra. Otro costo variable son los cargos indirectos de fabricación, donde hacemos la misma operación. Y con esto entonces obtenemos el costo variable total, donde sumamos, por ejemplo, esas tres filas de la columna y nos da 0,8, y así vamos sumando cada una de las columnas hasta obtener el costo variable total de $370 para este mes. Y con esto entonces podemos obtener lo que le llaman la contribución marginal. ¿Y qué es la contribución marginal? Es la diferencia entre la columna ventas y el costo variable total. Entonces tenemos que por unidad, la contribución marginal sería 1 para 1 menos 0,8, es decir, 0,2. Eso es lo que nos va a aportar la venta de una unidad luego que le restemos el costo variable total. Y para el total de las unidades del producto A sería 100 menos 80, es decir, 20. Y así lo hacemos para cada uno de los productos. Los costos fijos, tal cual su nombre lo indica, no dependen entonces de la cantidad producida. Entonces, por eso sabemos que los costos generales fijos son de $25 para cada uno de los productos, los de venta 17 para cada uno de los productos, 8 los gastos de administración también para cada uno de los productos, y aquí tenemos entonces la suma de los costos fijos totales. Y la utilidad antes de impuestos sería entonces la contribución marginal menos los costos fijos, menos 30 para el producto A, 90 menos los costos fijos, 40 para el producto B, 120 menos el costo fijo, 70 para el producto C. Este sería el presupuesto que hizo esta organización para cada uno de sus productos. ¿Se entiende? Sí, profesora, se entiende. Ya, porque en base a este presupuesto vamos a ir aplicando y revisando cómo se aplican entonces los diferentes métodos que vimos acá. Entonces es importante que tengan claro que de aquí vamos a ir sacando información. Y entonces vamos a ver cómo se calcula la variación de precio de venta, de volumen y de mezcla para hacer este cálculo de ingresos por venta.
para calcular esta variación de ingresos por venta. ¿Cómo calculamos entonces la variación del precio de venta? La calculamos a través de la multiplicación, primero de la diferencia, del valor de la diferencia entre el precio real y el presupuestado por el volumen real que se vendió. Entonces, primero lo que hacemos es calcular cuál es la variación por cada línea de producto y posteriormente calculamos lo que es la variación total. ¿Qué nos indica la tabla acá? El volumen real, o sea, las unidades reales que se vendieron. 100 para el producto A, 200 para el producto B, 150 para el producto C. Y el precio real fue 0,9 para A, 2,05 para B y 2,5 para C. El precio presupuestado que vimos acá era de 1, 2 y 3, ¿cierto? 1, 2 y 3. Entonces, ¿qué hacemos? Lo primero es obtener cuál es la diferencia entre el precio presupuestado y el precio real. En el caso del producto A, tenemos una diferencia de menos 0,1. Vendimos a un menor precio que el presupuestado. En el caso del producto B, vendimos 0,05 dólares por sobre lo presupuestado. Y en el caso del C, 0,5 dólares por debajo de lo presupuestado. Entonces, ¿cuál es la variación de precio que tuvimos? Fue de menos 10 para el caso de A, y esto lo obtenemos a través de la multiplicación de las 100 unidades del volumen real por la variación del precio. Lo mismo hacemos en el caso de B. 0,05 por 200 nos da 10, y menos 0,5 por 150 nos da menos 75. Entonces, la variación global de los tres productos es de menos 75. Por lo tanto, acá tenemos una variación que fue desfavorable, ¿cierto? La baja en los precios nos llevó a obtener menos 75 dólares por la venta de nuestros productos. ¿Quedó claro eso? Porque vamos a pasar entonces a ver otro cálculo. ¿Dudas? ¿No? ¿No hay dudas? Ya. Otra metodología que vimos entonces también para calcular las variaciones de ingresos por venta es que podemos tener variaciones de mezcla y volumen. La mezcla se refiere a la cantidad, la proporción de productos que vendemos. Si tenemos estos tres productos, por ejemplo, puede ser un tercio, un tercio y un tercio. Esa es la proporción, la mezcla en la que vamos a vender nuestros productos. La ecuación para la variación de mezcla y volumen está dada por el volumen real menos el volumen presupuestado y por la contribución por unidad que se encuentra en el presupuesto. Contribución marginal. ¿Ya? Esa es la información que vamos a ocupar. ¿Cómo hacemos este cálculo entonces? El volumen real lo teníamos de este ejercicio, ¿cierto? 100, 200 y 150. 100, 200 y 150, donde tenemos un total de 450.
El volumen presupuestado vimos que es 100, 100 y 100. Obtenemos entonces la diferencia entre los volúmenes. En el caso del producto A, no hay diferencia. En el caso del producto B, tenemos 100 a favor. En el caso del producto C, tenemos 50 a favor. La contribución marginal la obtenemos entonces del presupuesto. 0,2, 0,9 y 1,2. Como no tenemos variación en el producto A, no lo ponemos, no lo incorporamos. Entonces dejamos 0,9 y 1,2. Y esto entonces, la variación equivale a la multiplicación de la contribución marginal por la diferencia calculada. Por eso dice 4 por 5 en la fórmula. Y esto nos da una variación de 90 para el producto B, 60 para el producto C y un total entonces de 150. El resultado entonces acá es un resultado positivo porque lo que estamos haciendo es que estamos vendiendo más unidades de las presupuestadas. Cuando hablamos de una variación de mezcla es porque estamos vendiendo una proporción distinta a la presupuestada. Y esa sería 150 entonces en nuestra variación de mezcla y volumen. Acá están incorporadas ambas cosas. Como la variación de mezcla y volumen están relacionadas, están articuladas, hay técnicas para separarlas. Una de ellas, por ejemplo, son las que vamos a ver ahora, donde la variación de la mezcla la podemos determinar con la siguiente ecuación. Como el volumen real de ventas menos el volumen real de ventas total por la proporción que se presupuestó, y todo esto por la contribución marginal también por unidad que fue presupuestada. La proporción presupuestada fue vender 1/3 de cada uno de los productos. Esa es la proporción, esa es la mezcla. Por lo tanto, la mezcla presupuestada en base al volumen real sería de 150 unidades para cada producto. Pero sabemos que las ventas reales fueron 100, 200, 150 y 400, por lo tanto no fueron en la misma proporción. Entonces, en base a la ecuación anterior, realizamos entonces la diferencia entre la mezcla presupuestada versus las ventas reales, donde vemos que tenemos una diferencia negativa para el producto A de 50 y una diferencia positiva también de 50 para el producto B. Multiplicamos esto por la contribución marginal del producto A y el producto B, donde nos da menos 10 para el producto A y 45 para el producto B. Es decir, un total, una variación asociada a la mezcla total de $35. ¿Qué podemos ver acá? Que vendimos una proporción mayor que del producto B, mayor a lo presupuestado, versus el producto A que vendimos menos de lo presupuestado. Pero como la contribución marginal de B es mucho mayor a la de A, de todas formas logramos tener una variación que fue positiva. Una variación favorable de 35, se me había olvidado decirle, verdad que esto está en miles, de $35.000. ¿Quedó claro el cálculo? ¿Hay alguna duda, consulta? ¿Se está entendiendo de dónde salen los números, lo que se realiza? Profe, yo no tengo claro de dónde sale el 2 y el 3. El 2 y el 3, ¿cómo? ¿Cuál 2 y cuál 3?
No, me refiero a las columnas. Dice proporción presupuestada y mezcla de presupuestada con el volumen real. Ya, la columna 2 es un dato para poder desarrollar esto. Ya, Está dado acá. Es un tercio, un tercio, un tercio, lo estamos dando acá. No estaba en el presupuesto inicial. Entonces, la 3, ¿cómo se calcula? Se calcula porque tú sabes que tu volumen real total es 450. Ese es tu volumen real vendido, ¿cierto? Entonces, tú le aplicas a este volumen real la proporción. ¿Cuánto es un tercio del 450? 150. Y por eso entonces tú dices que son 150 por cada producto. Por eso dice mezcla presupuestada con el volumen real. Entonces, eso quiere decir que hay que aplicar la proporción al volumen real. ya, profe. Ahora sí me quedó claro. ¿Ahí quedó claro? Ya. Sí, gracias. ¿Alguna otra duda? ¿No? Ya, ahí separamos entonces lo que era la variación asociada a la mezcla. Ahora vamos a ver la variación en volumen. ¿Y cómo calculamos la variación en volumen? Se puede calcular, por ejemplo, restándole a la variación de mezcla y volumen que calculamos, que es este valor de 150 que calculamos acá, le restamos la variación de mezcla que acabamos de obtener de 35 y eso nos da entonces $115.000. Lo podemos hacer de esa forma. Pero también lo podemos hacer a través de una ecuación, donde la variación del volumen está dado por el volumen de ventas reales totales por el porcentaje presupuestado menos las ventas presupuestadas por la contribución marginal unitaria presupuestada. Lo que nos da esta tabla. Esto lo calculamos anteriormente, ¿cierto? La mezcla presupuestada con el volumen real, que era un tercio por 450. El volumen presupuestado lo tenemos del presupuesto. Obtenemos la diferencia entre 2 y 3, diferencia 2 menos 3, 50, 50, 50, tenemos una diferencia positiva. Sabemos que la contribución marginal por unidad que la obtenemos desde el presupuesto es de 0,2 para A, 0,9 para B, 1,2 para C. Y el siguiente paso entonces es multiplicar 4 y 5, donde nos da 50 por 0,2 nos da 10, 50 por 0,9 nos da 45 y 50 por 1,2 nos da 60 y aquí nos dan los mismos 115 que habíamos calculado ahí. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Quedó claro eso también o no? ¿No hay dudas?
Luego entonces de que calculamos cuál es la variación asociada al precio, cuál es la variación asociada a la mezcla y cuál es la variación asociada al volumen, lo que hacemos entonces es calcular la variación total de ingresos por venta, que fue producida por todos estos factores. Y vimos entonces que la variación de precio nos daba menos 10 para A, 10 para B y menos 75 para C, donde teníamos una variación de precio negativa de menos 75.000 dólares. La variación de mezcla teníamos menos 10.000 para A, 45.000 para B, y aquí teníamos una variación positiva de 35.000 dólares. Y la variación de volumen, 10.000 para A, 45.000 para B, 60.000 para C, donde tenemos una variación de volumen también positiva de 115.000. Por lo tanto, entonces, nuestra variación total asociada al producto A es de 10.000, asociada al producto B es de 100.000 y asociada al producto C es de menos 15.000 dólares, lo que nos da una variación positiva de todas formas de 75.000 dólares. Lo importante acá, como habíamos visto, no solo es calcular cuál es la variación, sino que también intentar buscarle una explicación. Identificar cuáles son los productos que están teniendo mejor resultado, peor resultado, y explicar el por qué. Intentar explicar qué está pasando o qué medidas correctivas podríamos aplicar. En base a eso estamos viendo que el producto que tiene un menor desempeño es el producto C. ¿Qué podrían decirme ustedes que está ocurriendo, que está afectando el producto C y a lo mejor qué cosas podríamos hacer para que esta situación mejore? ¿Qué se les ocurre? Yo creo que se puede analizar el mercado, si es que existen, por ejemplo, algún producto sustituto que esté existiendo en este momento, que esté surgiendo del producto C, entonces por eso está bajando quizás las ventas y quizás lo que podría hacer es aumentar el marketing o cosas así, se me ocurre a mí. Sí, ahora lo que hay que tener presente ahí es que, mira, por ejemplo, donde el resultado es más malo del C es la variación del precio. Se vendió un precio muy menor al que se había presupuestado. Entonces, cuando tú dices analizar el mercado y poner un producto sustituto, claro, a lo mejor la baja en el precio fue porque hay un producto sustituto que tiene un precio más bajo, que a lo mejor está resultando atractivo, ¿cierto? Sí, por eso la empresa tomó la decisión de bajar el precio al producto C, pero no es rentable. Claro, entonces ahí no sé si el tener una mejor campaña de marketing va a lograr que el precio aumente. Lo que sí a lo mejor podría lograr es que aumenten las ventas para equiparar un precio tan bajo. Ahora, si hay un producto sustituto que está siendo más atractivo, ¿qué otra solución podríamos tener?
¿Qué otra decisión podría tomar la empresa con respecto al producto C? ¿Se puede bajar los costos de producción? O, por ejemplo, dejar de producirlo simplemente, porque ya no es rentable, porque no se me ocurre nada más. Sí, no está bien lo que dice. Pueden ver si pueden reducir los costos de producción, pueden tomar la decisión de dejar de producirlo, pueden tomar la decisión a lo mejor de mejorarlo y superar a lo mejor, si es que hay un sustituto que está llevándose las ventas, tener una mejor prestación que el producto sustituto. O sea, obviamente estamos tirando ideas al aire porque estamos suponiendo cosas, pueden ser muchas variables, ¿ya? Pero está bien lo que tú dices. Pero ese es el análisis que hay que ir haciendo cuando se van estimando estas variaciones y son las que yo también les voy a pedir al momento que hagamos la prueba. Cuando yo les pida calcular las variaciones, sí les voy a pedir también que ustedes me hagan este análisis, ¿ya? Profe, una consulta, ¿voy a volver atrás? ¿Ahí? Sí, ¿O más? en el A, ¿por qué da 10 el total? Debería dar -10. Déjame ver si lo traspasé mal. A ver, -10, 10 y 75. Y eso está bien. -10, 10 y 75. 10, 45 y 60. Y la variación de la mezcla, ¿cuánto era? -10 y 45. Ah, claro, acá entonces debería ser negativo. Esa era tu corrección, ¿cierto? Sí, eso era. Sí, Gracias. está bien. Gracias por la observación. A mí entonces se me olvidó ponerle el -10. Pero está bien lo que tú dices. Entonces también tenemos un resultado negativo en el caso del producto A. Entonces también a lo mejor deberíamos ahí buscar una explicación. Acá en el producto A, como pueden ver, tenemos deficiencias en el precio y también asociadas a la mezcla. Y tenemos asociada a la mezcla porque vendimos 50 unidades menos que las presupuestadas. Entonces, una forma a lo mejor de corregir esto para el producto A sería tratar de incrementar estas ventas y así reducir este valor que es negativo. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Ya, también tenemos otros análisis asociados a los ingresos y es asociado a lo que es la participación de mercado. Entonces, lo que hacemos es separar la variación de mezcla y volumen y la separamos asociado a lo que es la cantidad generada por la diferencia de participación de mercado y por las asociadas al volumen de la industria. ¿Por qué se hace esto? Porque la responsabilidad de los gerentes de la unidad de negocio está directamente relacionada con la que es la participación de mercado, pero ellos no tienen ninguna injerencia sobre los volúmenes de la industria. Entonces, por eso se suele hacer esta separación. Entonces, lo que tenemos es que en la sección A, que es lo que estoy destacando,
están los valores y los supuestos asociados al presupuesto original. Y en la sección B tenemos entonces todos los detalles asociados a lo que es el volumen de la industria y el de participación de mercado reales para el mes de enero, que es el que estamos estudiando. Entonces, ¿qué se presupuestó? Se presupuestó que las unidades estimadas de la industria para el producto A sería de 833, para el producto B de 500 y para el producto C de 1667, con un total de 3000 unidades para cada uno de los productos. Se estima que la participación de mercado va a ser para enero, recuerden que todo esto es presupuesto, de 12% para A, de 20% para B y de 6% para C, con un total de 10. El volumen presupuestado es lo que ya vimos en el presupuesto anterior, 100, 100 y 100, es decir, 300. Acá tenemos entonces cuál es la participación real en el mercado. El volumen real de la industria para el producto A, B y C es de 1000 unidades, lo que también nos da 3000, pero la distribución es distinta. Las ventas reales fueron de 100, 200 y 150, con un total de 450, ¿cierto? Entonces, con estos datos podemos obtener cuál fue la participación real de mercado. Y esto nos da un 10% para A, un 20% para B, un 15% para C, con un total de 15% para los tres productos. ¿Alguna duda con respecto a esta tabla? ¿Ninguna duda? Con esta información de la tabla anterior, entonces, podemos hacer esta separación en el efecto que tiene la penetración del mercado, del volumen de la industria y la variación de mezcla y volumen. ¿Cuál es la ecuación? La variación de la participación, entonces, está dada por las ventas reales menos el volumen de la industria, por la penetración de mercado presupuestada y por la contribución unitaria presupuestada. Entonces acá podemos ver cómo hacemos este cálculo. Sabemos que las ventas reales fueron de 100 para A, 200 para B y 150 para C, con un total de 450. Luego obtenemos esta fila que está dada por la participación presupuestada, pero asociada al volumen real de la industria. ¿Ya? ¿Y esto cómo lo obtenemos? La participación presupuestada la tenemos aquí, 12, 20 y 6. El volumen real de la industria, 1000, 1000 y 1000. Con esa información entonces calculamos
cuál es el volumen asociado a la participación de mercado presupuestado. 120, 200 y 60 para cada uno de los productos. Luego realizamos la diferencia. Las ventas reales menos el volumen asociado a la participación de mercado presupuestada, lo cual nos da menos 20 para el producto A, no tenemos diferencia para B, y un valor positivo para C de 90, con una diferencia total de 70. La contribución unitaria presupuestada la obtenemos del presupuesto, 0,2 para A, 0,9 para B y 1,2 para C. Y la multiplicación entonces de la diferencia y la contribución unitaria nos da la variación debido a la participación de mercado, donde nos da menos 4.000 para A y un valor positivo para C de 108.000, con un valor total de 104.000, variación positiva, pero asociada esta vez hacia la participación de mercado. Entonces, lo que podemos obtener de acá, ¿se acuerdan que el valor de la variación de mezcla y volumen es de 150.000? De esos 150.000, lo que podemos decir es que 104.000 se debieron a que la participación de mercado, a que la penetración en el mercado fue mejor que lo presupuestado. Y los $46.000 restantes son el resultado entonces de que el volumen real de la industria fue mayor que la cantidad presupuestada en los productos en que tienen una mayor contribución marginal presupuestada en el presupuesto de enero para esta compañía. Esa variación de volumen de la industria de $46.000 también lo podemos calcular. Y lo calculamos entonces a través de esta ecuación, donde la variación del volumen de la industria la obtenemos a través del volumen real de la industria menos el volumen presupuestado de la industria por la penetración de mercado presupuestada y por la contribución marginal presupuestada. Y esto se traduce entonces en esta tabla, donde ponemos el volumen real de la industria, el volumen de la industria que presupuestamos, obtenemos la diferencia entre el volumen real y el volumen presupuestado, utilizamos entonces la participación de mercado presupuestada de 12, 20 y 6 para cada uno de nuestros productos. Multiplicamos la diferencia en los volúmenes por la participación de mercado presupuestada, lo que nos da 20, 100 y menos 40 para cada uno de ellos. Y esto a su vez entonces lo multiplicamos por la contribución marginal presupuestada para cada uno de los productos, lo que nos da 400 para A, 90 para B y menos 48 para C. Y esto entonces nos da los $46.000 asociados al volumen real de la industria, dentro de nuestro cálculo de mezcla y volumen que lo hicimos acá, que nos daban estos 150.000. Entonces, otra forma de interpretar esta variación de mezcla y volumen, este resultado, lo podemos, como les decía, dividir, como lo hicimos, en cuanto es asociado a la mezcla y en cuanto es asociado al volumen,
Y lo podemos también entonces asociar lo que es cuánto corresponde a la participación de mercado y cuánto de este corresponde al volumen de la industria. ¿Alguna duda o comentario? ¿Queda claro? ¿No hay dudas? ¿Queda todo claro entonces? ¿Cómo se hicieron los cálculos? ¿Dónde se obtuvieron? Entonces, esto es una de las formas que hay para poder medir el desempeño de la organización. Y lo que acabamos de ver, lo que vimos en esta clase es las mediciones asociadas a los ingresos por venta. Estamos midiendo si conseguimos los ingresos por ventas presupuestados y estamos analizando por producto, por mezcla, por volumen, por precio, por penetración de mercado y por volumen de la industria, buscando, analizando y explicando el porqué de las diferencias. Y de esta forma, entonces, con este análisis podemos ir tomando decisiones y acciones y a lo mejor hacer hasta cambios en la estrategia, como el que conversamos delante. Una de las soluciones a lo mejor era dejar de producir incluso el producto C y reemplazarlo por otro. Esas son decisiones estratégicas. Con esto entonces terminamos la clase de hoy, chiquillos. Si no hay más dudas, ningún comentario, entonces nos vemos en la clase del miércoles y continuamos en la clase del miércoles viendo otros cálculos asociados a otras variaciones asociadas a lo que vimos delante, asociadas a los gastos. Chao, profe, que esté bien. Chao, igual tú. Nos vemos el miércoles. Chao, profe. Chao.